Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro. Hoy vamos a ver lo que es la gestión de costos. Cuando hablamos de gestión de costos, estamos hablando de la gestión que se ocupa principalmente del costos de los recursos necesarios para poder completar todas las actividades del proyecto. La gestión de los costos del proyecto tiene que tener en cuenta el efecto de las decisiones que uno va tomando en el proyecto sobre los costos recurrentes posteriores de utilizar, mantener y dar soporte al producto, al servicio o al resultado único del proyecto. Por ejemplo, el hecho de limitar el número de las revisiones de un determinado diseño podría reducir el costo del proyecto, pero también podría asimismo resultar en un incremento de los costos operativos del producto. Habíamos visto este triángulo de hierro que decíamos que está formado por tres grandes ítems, lo que es el alcance, los entregables de nuestro proyecto, lo que es el tiempo, que vienen a ser los plazos con los que contamos en nuestro proyecto, y el costo, que son los recursos con los cuales nosotros necesitamos para poder desarrollar nuestro proyecto. Entonces, estos tres aspectos claves son los que van a formar el triángulo de hierro y a su vez ven que en la parte del medio tenemos la calidad, ¿no? Que va a tener que ver con aquello que espera, las expectativas de nuestro cliente, con todas las normas quizás y los requerimientos que nos piden nuestros clientes. ¿Qué variables pueden llegarnos a producir sobrecostos? En primer lugar, no disponer de la información para poder hacer una estimación que sea lo más precisa y adecuada a nuestro proyecto. En segundo lugar, podemos decir que pueden generar sobrecostos los cambios en los requerimientos y el alcance que habíamos planificado al comienzo de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, si nosotros realizamos un proyecto, hemos definido ciertos requerimientos y cierto alcance, si esos requerimientos se modifican, seguramente vamos a tener un sobrecosto en nuestro proyecto. Otro de los factores o variables claves tienen que ver con los factores ambientales, las condiciones en donde vamos a desarrollar nuestro proyecto, las condiciones del mercado, las reglas, lo que son las normativas legales, el ambiente político, el tipo de cambio, pueden influir en sobrecostos. Y por último, lo que es la falta de comunicación durante el proyecto, ¿no? Es decir, si nosotros no tenemos una buena comunicación, no solamente con nuestros interesados, con nuestros patrocinadores o sponsors, sino también con nuestro equipo de proyecto, puede producirse un sobrecosto que nos lleve a quizás demorar el proyecto, a generar más gastos o más recursos, etcétera. Como así también una mala estimación de los esfuerzos requeridos, es decir, cuando hablamos de precio y cantidad, también puede generar sobrecostos. Cuando hablamos del área de la gestión de costos del proyecto, pueden visualizar en pantalla que se encuentra o toca a dos grandes grupos de procesos. El grupo de proceso de planificación, lo que es el grupo de proceso de planificación, y el grupo de proceso de monitoreo y control. Entonces, habíamos dicho que la gestión de costos del proyecto incluye los procesos involucrados para poder planificar, para poder estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento quizás, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Los procesos de la gestión de costos, fíjense que en el área, en lo que es el grupo de proceso de planificación, el primer proceso tiene que ver con planificar la gestión de los costos. La segunda, estimar los costos,
El tercer proceso, determinar cuál va a ser el presupuesto de mi proyecto. Y por último, ya dentro del grupo de procesos de control y monitoreo, el controlar los costos de nuestro proyecto. Estos procesos interactúan entre sí y también con otros procesos de otras áreas de conocimiento, ¿no? En algunos proyectos, especialmente en aquellos de alcance que es más reducido, la estimación de los costos y la preparación de lo que es el presupuesto en términos de costo están estrechamente relacionadas con lo que es el proceso que puede llegar a realizar una única persona en un periodo de tiempo relativamente corto. Así que se presentan como procesos distintos debido a que las herramientas y las técnicas requeridas para cada uno de ellos van a ser diferentes. Vamos al primer proceso. Habíamos dicho que el primer proceso tiene que ver con planificar la gestión de los costos, es decir, con estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar el costo del proyecto. ¿Cuál va a ser el beneficio clave de este proceso? Es justamente proporcionar una guía, una dirección sobre cómo vamos a gestionar los costos del proyecto a lo largo del desarrollo de este proyecto. Entonces, la salida de este proceso va a tener que ver con el plan de gestión de los costos. El plan de gestión de los costos es un componente del plan para la dirección de proyecto y describe la forma en que se van a planificar, se van a estructurar y controlar los costos del proyecto. Los procesos de gestión de los costos, así como las herramientas y las técnicas asociadas, se documentan en este plan de gestión de costos. El plan de gestión de costos podría, por ejemplo, establecer las unidades de medida. Se define para cada uno de los recursos las unidades que se van a utilizar en las mediciones, tales como horas, días, semanas de trabajo del personal, para medidas de tiempo o metros, litros, toneladas, kilómetros, etc. También podríamos llegar a definir quizás el nivel de precisión, que consiste en el grado de redondeo hacia arriba o hacia abajo que se va a aplicar a las estimaciones de costo, en función del alcance de las actividades y de la magnitud del proyecto. Otra variable a tener en cuenta tiene que ver con quizás el nivel de exactitud. Se especifica el rango aceptable, más o menos el 10%, por ejemplo, que se va a utilizar para hacer estimaciones realistas sobre lo que es el costo y qué puede contemplar un determinado monto para contingencias, que ya vamos a ver más adelante a qué nos referimos con contingencias. Otra variable tiene que ver, o otro aspecto a tener en cuenta en lo que es el plan de gestión de costos, tiene que ver con los enlaces con los procedimientos de la organización, con la estructura de desglose de trabajo, el EDT o WBS, que establece el marco general para el plan de gestión de los costos y nos permite que haya una coherencia con las estimaciones, los presupuestos y el control de los costos. El componente del EDT o WBS que se utiliza para la contabilidad de los costos del proyecto se va a denominar cuenta de control. Otro aspecto tiene que ver con los umbrales de control, ¿no? Para poder hacer el monitoreo del desempeño del costo, pueden llegar a definirse umbrales de variación, que van a establecer un valor acordado para la variación permitida antes de que sea necesario tomar medidas. Los umbrales se expresan habitualmente como un porcentaje de desviación con respecto a la línea base del plan. También podemos tener en cuenta lo que son las reglas para la medición del desempeño, es decir, establecer reglas que nos permitan medir el desempeño mediante la gestión del valor ganado. El plan de gestión de los costos podría, por ejemplo, definir los puntos en los que se va a realizar la medición de las cuentas de control en el ámbito del WBS, establecer quizás las técnicas del valor ganado que se va a emplear, por ejemplo,
hitos que van a estar ponderados, fórmulas fijas o porcentajes completados. También especificar la metodología del seguimiento y las fórmulas de cómputo de lo que va a ser el valor ganado para determinar la estimación a la conclusión proyectada, de modo que proporcione una prueba de validación de esta estimación ascendente. También vamos a tener formatos de los informes, es decir, podemos definir cuáles van a ser los formatos, la frecuencia de la presentación de los diferentes informes de costos. Y también podemos agregar detalles adicionales como, por ejemplo, la descripción de la selección estratégica del financiamiento, el procedimiento que hemos empleado para tener en cuenta las fluctuaciones en los tipos de cambio, el procedimiento para el registro de los costos del proyecto, etc. El segundo proceso que tenemos dentro de la gestión del costo es estimar los costos del proyecto. Es decir, es un proceso en donde vamos a desarrollar la aproximación del costo de los recursos necesarios para realizar cada una de las actividades del proyecto. ¿Para qué nos sirve esto? Para determinar cuáles van a ser los recursos monetarios requeridos para nuestro proyecto. Una estimación de costo consiste en una evaluación que es cuantitativa de cuáles son los costos probables de los recursos necesarios para poder completar la actividad. Es una predicción basada sobre la información disponible en un momento determinado. Las estimaciones de costos también incluyen la identificación y la consideración de distintas alternativas de cálculos de costo para poder iniciar y completar el proyecto. Para lograr un costo óptimo para el proyecto, tendríamos que tener en cuenta el balance entre los costos y los riesgos, tal como hacer versus comprar versus alquiler y el uso de los recursos compartidos. Entonces tendríamos que revisar y refinar las estimaciones de costo a lo largo del proyecto para ir reflejando los detalles adicionales a medida que estos se van conociendo y que se van probando los supuestos de la partida, ¿no? La exactitud de la estimación de los costos de un proyecto aumenta conforme el proyecto avanza a través del ciclo de vida. Los costos se estiman para todos los recursos que se van a asignar al proyecto. Es decir, que va a incluir el personal, los materiales, el equipamiento, los servicios, las instalaciones, así como otras categorías especiales tales como quizás el factor de inflación, el costo de financiamiento, el costo de contingencia y las estimaciones de costos que pueden presentarse a nivel de actividad o en forma resumida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta dentro de este proceso de la gestión de costos? Para poder hacer la estimación de costos detallado, las estimaciones de recursos monetarios necesarios para poder completar las actividades del proyecto basadas en información disponible en un momento dado, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta la estimación de los costos para todos los recursos, como veníamos diciendo, ¿no? Mano de obra, servicios, gastos, etc. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a tener dentro de este proceso para poder hacer la estimación de costos? La primera de ellos, como en la mayoría de los procesos que vemos en el PMBOK, tiene que ver con el juicio de experto. Ayuda a determinar, junto con lo que van a ser las lecciones aprendidas, los costos del proyecto en base a la experiencia. Es decir, tenemos un proyecto, no hemos tenido experiencia sobre ese proyecto, ¿qué hacemos? Recurrimos a un especialista, a un experto en el tema para poder consultar y poder tener una estimación más certera de los costos de nuestro proyecto. También vamos a tener estimaciones análogas, que normalmente la utilizamos en un proyecto o nos referimos en base a información de proyectos similares, ¿sí? Es decir, en un proyecto de instalación de quizás de una torre de comunicaciones que ya hice, lo que hago para un nuevo proyecto de instalación de una torre, de otra torre en otro lugar quizás, hago o tomo los costos en base al proyecto anterior.
No va a ser muy preciso, pero sí va a ser rápido para poder definir valores de costos. También tenemos otra técnica que es las estimaciones paramétricas. En esto ya no solamente nos basamos en estimaciones o parámetros históricos respecto a otros proyectos, sino también nos basamos en parámetros específicos que nos permitan tener un mayor grado de exactitud que quizás en una estimación análoga. Las estimaciones ascendentes son otro tipo de técnicas que podemos utilizar para poder hacer la estimación. Se calcula el nivel más detallado del trabajo o de la actividad y luego se acumula en los niveles superiores. Esta es una de las estimaciones más precisas. ¿Por qué? Porque voy a tomar los costos por cada una de las actividades o del paquete de trabajo más detallado y a partir de ahí voy a ir revisando, digamos, cuál va a ser el costo de los paquetes de trabajo superiores hasta llegar a la definición del presupuesto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta dentro de esto? Lo que van a ser las reservas de contingencia y las reservas de gestión que vamos a ir viendo más adelante. Otra técnica para estimación es la estimación por tres valores, que consiste en estimar lo que es la duración de una actividad utilizando estimaciones de un escenario pesimista, de un escenario más probable y de un escenario optimista. Es una técnica también conocida como PER, y dos de las fórmulas más utilizadas para esta técnica es la distribución triangular. La primera, la distribución triangular, que tiene que ver que yo voy a tomar o voy a obtener la estimación en base a la sumatoria de esa estimación optimista más la probable más la pesimista y la sumatoria de esa la voy a dividir por 3. También puede ser la distribución beta, que es la técnica PERT tradicional, es decir, que vamos a utilizar la estimación en base a lo que es también estos tres valores, el optimista, el probable y el pesimista, pero vamos a utilizar valores predeterminados dentro de la fórmula de distribución beta. Ahora sí, si me pasó una. El siguiente proceso tiene que ver con determinar el presupuesto, ¿no? Ya hicimos todas las estimaciones y ahora nos toca empezar a definir, a sumar los costos estimados de cada una de esas actividades individuales o paquetes de trabajo para poder establecer una línea base autorizada de costo. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir determinar justamente cuál va a ser esa línea base de costo con el cual nosotros vamos a iniciar nuestro proyecto y con el cual vamos a monitorear, vamos a controlar el desempeño del proyecto. El presupuesto de un proyecto va a contemplar todos los fondos autorizados para poder ejecutar ese proyecto. Y la línea base de costo va a ser la versión entonces aprobada del presupuesto del proyecto en sus diferentes fases temporales que incluye lo que son las reservas de contingencia, pero que no va a incluir las reservas de gestión. Una vez que en este proceso de determinar los presupuestos vamos a tener técnicas y herramientas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la agregación de costos. Las estimaciones de costos se van a sumar por paquete de trabajo de acuerdo al EDT o el WBS. Las estimaciones de costo de los paquetes de trabajo se agregan posteriormente al nivel superior del componente del WBS, tales como las cuentas de control y finalmente para todo el proyecto. Vamos a tener análisis de datos también, es otra de las técnicas, que incluye el análisis de reservas, el cual va a establecer
las reservas de gestión para el proyecto, que son cantidades específicas del presupuesto del proyecto que se retienen por razones de control de gestión y que se reservan para cubrir trabajos que no han sido previstos dentro del alcance del proyecto. ¿Cuál es el objetivo de este análisis de reservas o de reservas de gestión? Es justamente contemplar los desconocidos que pueden afectar a nuestro proyecto. La reserva de gestión no se incluye en la línea base del costo, pero tiene que formar parte de nuestro presupuesto total del proyecto y de los requisitos de financiamiento. Otra de las técnicas tiene que ver con el análisis de información histórica, que revisa la información histórica para poder ayudarnos a desarrollar esas estimaciones paramétricas o estimaciones análogas. La conciliación del límite de financiamiento, que consiste en conciliar los gastos de fondos por los límites de financiamiento comprometidos en relación con la financiación del proyecto. Una variación entre los límites de financiamiento y los gastos planificados requiere, en algunos casos, volver a programar el trabajo para equilibrar la tasa de gastos. Esto consiste mediante la aplicación, esto consigue que mediante la aplicación de determinadas restricciones de fecha impuestas para el trabajo se incluya en el cronograma del proyecto. Y el financiamiento externo de la entidad financiera que puede tener ciertos requisitos que tengamos que cumplir. Bueno, entonces acá hablábamos del análisis de reserva o la reserva de gestión y la reserva de contingencia. Habíamos dicho recientemente y como ven en el gráfico, que las reservas de contingencia van a estar asociadas a los riesgos por paquete de trabajo, ¿sí? Y estas reservas de contingencia tienen que estar dentro de lo que es la línea base de nuestro costo. Es decir, nosotros la tenemos que calcular, estimar y determinar para incluirla dentro de lo que va a ser la línea base de costo de nuestro proyecto. Y lo que es la reserva de gestión, esa no la vamos a incluir dentro de la línea base de costo, pero sí la vamos a incluir dentro de nuestro presupuesto del proyecto. Acá lo vemos, fíjense que en el gráfico es la versión aprobada, la línea base de costo va a ser la versión aprobada del presupuesto del proyecto, con fases de tiempo, excluida cualquier reserva de gestión, la cual solo puede cambiarse a través de procedimientos formales de control de cambio. La línea base de costo nos sirve para poder hacer una comparación con los resultados reales. Es decir, es la línea de base con el cual yo voy a presentar mi proyecto en la planificación y la cual, una vez que se inicia el proyecto, no la voy a poder tocar. Pero sí me va a servir para poder ir comparando mientras estamos ejecutando nuestro proyecto, cómo vamos en relación a esa línea base de costo. El gráfico nos va a mostrar los diferentes componentes del presupuesto del proyecto, la línea base de costos, las estimaciones de costos para las diversas actividades del proyecto, junto con cualquier reserva para contingencia para dichas actividades. Se agregan en los costos de sus paquetes de trabajo asociados, ¿no? O sea, la reserva de contingencia la tengo que agregar a las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo. Y podemos llegar a agregar estimaciones o reservas de contingencia hasta el nivel de actividades. Las reservas de gestión se suman a la línea base de las reservas de gestión. Cuando vamos a hacer el presupuesto, tienen que sumarse a la línea base de costo. Y a medida que se van surgiendo cambios, para garantizar el uso de las reservas de gestión, se utiliza este proceso de control de cambios, obteniendo la aprobación para poder pasar los fondos de reservas a la línea de costo, ¿sí? Pero cuando nosotros presentamos inicialmente el proyecto,
no puede estar dentro de la línea base de costo. Entonces, es importante que la línea base, tener en cuenta que la línea base es el punto de partida en el desarrollo de cualquier proyecto. Una vez que hemos establecido esa línea base, la tenemos que utilizar para poder medir el progreso, el avance de nuestro proyecto y el desempeño en general de nuestro proyecto. Y en este sentido tenemos tres líneas bases. La línea base del alcance, que mide los objetivos que tenemos que alcanzar al finalizar el proyecto. Si el alcance cambia, podemos compararlo con esta línea base del alcance y determinar cuánto ha sido o será la variación que hemos requerido. La línea base del cronograma, la línea base del tiempo, que hace referencia justamente a los plazos, a las fechas planificadas sobre la realización del trabajo. Y la línea base de costo que veníamos hablando para poder medir la cantidad de dinero o presupuesto que nos va a insumir realizar nuestro proyecto, las distintas actividades de nuestro proyecto. Entonces, podemos decir que las líneas bases nos permiten supervisar y administrar de una manera eficiente, por ejemplo, el cambio del cronograma, del costo o el alcance que puedan afectar a nuestro proyecto. Y es importante mencionar que la medición del rendimiento solo va a ser significativa si hay una línea base que sea precisa. También tenemos que tener en cuenta lo que es la curva S. En este gráfico ustedes pueden ver que es un gráfico matemático, pero asimila a una letra S, que representa datos acumulativos relevantes para un proyecto, como el costo y las horas de trabajo en relación con el tiempo. Y ahora sí pasamos al último proceso, el cual estaba dentro del grupo de procesos de monitoreo y control, que tiene que ver con controlar, monitorear el estado del proyecto para poder actualizar los costos y gestionar los cambios en base a la línea base de los costos, ¿no? La clave de este proceso es que la línea base de costo es mantenida a lo largo del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto, es decir, una vez que inicia nuestro proyecto, nosotros vamos a estar controlando, vamos a estar monitoreando los costos de nuestro proyecto para poder actualizar el presupuesto si es necesario. Necesitamos también conocer cuáles van a ser los costos reales en lo que se ha incurrido hasta la fecha, cualquier incremento con respecto al presupuesto que había sido autorizado, ya que cualquier incremento va a implicar aprobar ese nuevo presupuesto, pero a través de un proceso de control integrado de cambios. Monitorear el gasto de fondos sin tener en cuenta el valor del trabajo que se está realizando y que corresponde a este gasto, tiene poco valor para el proyecto, más allá de dar seguimiento a lo que es la salida de fondo. Gran parte del esfuerzo de lo que es el control de costos se dedica a analizar la relación entre los fondos del proyecto consumido y el trabajo efectuado, correspondiente a esos gastos. La clave de un control de costo eficaz es la gestión de la línea base de costo aprobada. Entonces, el control de costo del proyecto incluye influir sobre los factores que producen cambios en la línea base de costo autorizada, asegurar que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de una manera oportuna, gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden, asegurarnos que los gastos no excedan los fondos autorizados por periodo, por componente del WBS, por actividad y para el proyecto en su totalidad.
También tenemos que monitorear el desempeño del costo para poder detectar y comprender las variaciones con respecto a la línea base de costo aprobada. Tenemos que monitorear el desempeño del trabajo con relación a los gastos en los que se ha incurrido, evitar que se incluyan cambios que no estén aprobados en los informes sobre la utilización de costos o de recursos. También tenemos que informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados y los costos asociados y realizar las acciones que sean necesarias para poder mantener los excesos de costos previstos dentro de límites aceptables. Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para controlar los costos incluye, entre otras, el análisis del valor ganado, EVA. El análisis del valor ganado nos va a comparar la línea base para la medición del desempeño con respecto al desempeño real del cronograma y del costo. El EVM o el análisis de valor integra la línea base del alcance con la línea base de costo y la línea base del cronograma para generar la línea base para la medición del desempeño. Y establece y monitorea 3 dimensiones claves para cada paquete de trabajo y cada cuenta de control. ¿Qué son? El valor planificado. El valor planificado es el presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo programado. Es el presupuesto autorizado asignado al trabajo que se debe ejecutar para completar una actividad o un componente de la estructura de desglose de trabajo o WBS, sin contar con las reservas de gestión, como veníamos diciendo. Este presupuesto se adjudica por fase a lo largo del proyecto, pero para un punto dado en el tiempo. El valor planificado establece el trabajo físico que se debería haber llevado a cabo hasta ese momento. El valor planificado total se conoce en ocasiones como la línea base para la medición de desempeño. También se conoce como presupuesto hasta la conclusión. Mientras que el valor ganado, que vamos a pasar a la siguiente diapositiva, el valor ganado va a ser la medida del trabajo completado expresado en términos de presupuesto asignado para dicho trabajo y se utiliza para calcular el porcentaje completado de nuestro proyecto. Entonces, tenemos, cuando hacemos el análisis de valor ganado o EVA, vamos a tener el valor planificado, el costo real, que es el costo total incurrido realmente y que se ha registrado durante la ejecución de la actividad o componente de la estructura de desglose, y el valor ganado, que va a ser la medida del trabajo completado expresado en términos de presupuesto y nos permite calcular el porcentaje completado del proyecto. Cuando hablamos de análisis de variación, para poder evaluar el cumplimiento del avance del proyecto respecto a los tiempos, necesitamos comparar lo que es el valor ganado con el valor planificado y respecto a los costos con el costo real. Es decir, los costos que hemos tenido, los costos reales con los costos planificados, ¿no? Entonces, fíjense que ustedes pueden ver en pantalla la variación, podemos medir la variación de cronograma y la variación de costo a través de estas análisis, ¿no? Acá tenemos la variación de costo, va a ser igual a ¿qué? Al valor que está, el valor ganado menos lo que es el costo real. Cuando la variación del costo nos da igual a 0, costos al día, nos puede dar esa variación de costo mayor a 0, el proyecto tiene ahorros. Si la variación de costos es
menor a cero, el proyecto seguramente va a tener sobrecostos. Sobre ese análisis también se hace lo mismo a nivel de cronograma, ¿no? ¿Qué otro valor podemos utilizar para poder medir el desempeño de los costos en nuestro proyecto? Justamente va a ser el índice de desempeño de costo. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Va a ser el índice de el valor ganado sobre o dividido los costos reales. Si ese índice es igual a 1, los costos están al día, es decir, no ganamos ni perdimos, sino que cumplimos con lo planificado. Si ese índice es mayor a 1, vamos a tener ahorro en nuestros proyectos y si es menor a 1, vamos a tener sobrecostos. Con eso hemos evaluado lo que es la gestión de costos. En la próxima clase vamos a ver cómo vamos a ir aplicando cada uno de estos procesos en los trabajos y en los casos que veamos en clases. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.